Ustedes una vez más. Y pues pedirles una disculpa porque estoy desde un teléfono hoy. Creo que sí se logra ver, ¿verdad? Creo que si yo lo acuesto, ustedes me dicen si me los pongo de cabeza o estoy bien ahí. Ahí se ve bien, hermana. Así está. Ah, entonces Sí, dejémoslo, se ve bien. dejémoslo así. Déjenme ver, porque así tenemos el pizarrón, ¿verdad? Bueno, quiero ver si todos están en el contexto del tema. Vamos a ver. Bienvenida, hermana Sonia, Luquita. Creo que con Joca están los hermanos de San Antonio, ¿es así? No Está sé si me... está el hermano Josh con nosotros de San Antonio. Sí. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer un... Hola, mi Joquis. Dios te bendiga. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hacer un resumen por los que no han logrado ver todavía el video. Y estamos basándonos en Proverbios 24:16. 7 veces caerá el justo y levantado será. Amén. Entonces tenemos esa palabra como base. Lo primero que dijimos es que el Señor, estando en la cruz, hizo la separación, ¿verdad? El espíritu y el alma. No me paro porque si me paro ya no me ven, pero se fueron a un juicio, es lo que hemos dicho, ¿verdad? En la tierra estaba el sepulcro y entonces de este juicio dimos las bases, que fue en la tierra de los vivientes. El Señor salió condenado porque él se había bebido en aquella copa en el Getsemaní, ¿se recuerdan? Él se bebió el pecado de toda la humanidad y de todas las creaciones porque él hizo un sacrificio universal. Entonces el Señor del juicio salió condenado. Si quieren, solo les voy a dar las bases así. Isaías 53:8, del 8 al 12, nos dice que él fue desterrado de la tierra de los vivientes. Y esto es lo que conocemos como el primer descenso. Pues voy a poner aquí. Primer descenso. Echado fue de la tierra de los vivientes. Lo sacan, lo echan de la tierra de los vivientes porque no era digno, porque el que estaba ahí era el lleno de pecado. Entonces lo echan de la tierra de los vivientes y él empieza a descender. Pero antes de hacer los descensos debajo de la tierra, la Biblia dice en Juan 10, si no estoy mal es Juan 10:17, déjenme ver. Sí, Juan 10:18, me aparece aquí la base, que el Señor, el espíritu y alma del Señor pasan a la tierra en donde estaba el cuerpo, en el sepulcro, porque aquí había sido sepultado. Entonces el Señor pasa a traer el cuerpo y se va trino. Él baja en Trinidad, ahí va espíritu, alma y cuerpo. O sea que él baja vivo a las partes más bajas de la tierra. Y esto es lo que conocemos como el segundo descenso. Segundo descenso. Por mis hermanos que se conectaron hasta hoy, quiero recordarles Hebreos, mire, lo vamos a leer porque quiero que tengan bien el contexto y pues no quiero que se me pierdan. ¿Dónde está? Sí, Hebreos 10:5. Vengan conmigo a Hebreos 10:5. Y dice la palabra, la parte B del 5, o si quiere el 5 completo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, palabra de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cuál fue el sacrificio y la ofrenda, hermano? La cruz, porque el sacrificio, lo que se hacía, dijimos al inicio, era que el animalito estaba en el altar y ahí se degollaba y se le sacaba toda la sangre. Esa era la ofrenda de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesús dice, ya no quisiste los sacrificios de Israel. ¿Por qué? Porque usted sabe que ya se habían corrompido, ya eran sacrificios
trastocado, ya los sacerdotes vendían, ya habían comerciado con los sacrificios. Dice que la gente llevaba una ovejita en buen estado y los sacerdotes, con tal de venderles las que ellos tenían, les decían, no, esa ovejita no pasa, no está bien, pero no te preocupes, aquí te vendemos la buena. Y dice que aunque estuviera bien el sacrificio del que lo llevaba, los obligaban a comprar otra. Y encima de todo, usted sabe que venían de muchos lugares, hasta casa de cambio tenían adentro del templo, ahí les cambiaban la moneda. Usted sabe que el Señor se llegó a encontrar cambistas en el templo. Entonces, esos sacrificios ya no eran agradables a Dios, eran desagradables. Y Jesús le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Pero después de que la ovejita o el vacuno, lo que fuera que estuviera en el altar, era sacrificado, el sacrificio no se quedaba ahí. Había que tener fuego en el sacrificio. El animalito dice que lo troceaban, lo dejaban en pedazos y le prendían fuego. Y el fuego subía, el humo de ese fuego subía a Dios. Y dice que cuando el Padre respiraba eso, aplacaba su ira y eso era olor agradable a Jehová. Eran libaciones que subían al Señor. Pero el verso 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esa es otra base para decir que el Señor no se quedó en la cruz. Él tuvo que hacer también holocausto, o hubiera sido un sacrificio incompleto. Y el verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Entonces, después de la cruz era la parte A del sacrificio. Ustedes saben que él derramó hasta la última gota de su sangre. Él no se reservó nada. Y luego la Biblia dice que está decretado que una persona muera y vaya al juicio. Del juicio salió condenado, porque obviamente él tenía el pecado de la humanidad. Entonces, lo echan de la tierra a los vivientes. Primer descenso. Viene él, Juan 10:18. Y dice, yo recibí una orden de mi Padre. Dice primero, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, dice Juan 10. Pero luego dice, y este mandamiento recibí de mi Padre, volver a tomar la vida. Y lo que les decía a los hermanos, ¿cuándo se cumple ese volver a tomar la vida? Si el que lo va a levantar de las partes más bajas de la tierra es el Padre, Él no se levanta a sí mismo, el que lo resucita es Jehová. Entonces, el único lugar en donde esta palabra se cumple, y era un mandamiento, había que cumplirlo, el único lugar es cuando Él pasa al sepulcro, toma su cuerpo y entonces ahí vuelve a tomar la vida. Y vivo desciende al primer lugar. Aquí se termina la tierra. Y lo que estudiamos el viernes pasado, casi que solo esto fueron las aguas. El Señor desciende a las aguas. Si quieren, miremos el Salmo 18 para darles el contexto de las aguas. Quiero recordarles y que todos vayamos a ese momento. El Señor viene con un cuerpo. Precisamente hoy estaba leyendo algunas cosas, pero entre tantas, es que hermano, esto es tan impresionante. Hay tanto para ver que no voy a saber cuál es el versículo, pero el Señor decía que el cuerpo que él tenía estaba sumamente dañado. Acuérdense que aquí en la tierra lo latillaron, lo patearon, lo golpearon. De verdad, el Señor lo hicieron pedazos. Que Isaías dice que el que subió a la cruz no tenía parecer humano. Dice que el que estaba en la cruz nos lo pusieron ahí, pero no tenía parecer de hombre. Dice que ya no parecía un hombre. De tanto hematoma, de tanto golpe, de tanta sangre, él ya no parecía un humano, era un hematoma. Y dice que así subió a la cruz. Isaías dice, y estaba así, en esa deformidad, para que le deseáramos. Y dígame si no, en la cruz el Señor era tan deseable, porque esa cruz es nuestra salvación. Y así subió el Señor a la cruz, subió deformado, subió lastimado. Y ese cuerpo es el que le dan, porque no hay otro, es el que toma para empezar los descensos debajo de la tierra. Ese es el cuerpo que agarra, el cuerpo lastimado, dolorido. Ese cuerpo es el que la agarra. Y en ese cuerpo
desciende al primer lugar. A todos los que hasta hoy se están conectando, si quieren al ratito les mandamos el link para que vean todo lo que pasó en las aguas, porque si les explico, no voy a poder decir los otros 4. Pero aquí en las aguas el Señor ya había tenido una batalla previa, y está en Zacarías 14. Él había venido a este lugar siglos antes, dice Jehová, y siglos antes se había enfrentado a un ser, está en Isaías 27, no sé ni cómo dibujarlo, porque creo que tiene 3 cabezas por algunas circunstancias de la palabra. Algunos dicen tus 3 cabezas, parece que es de 3 cabezas. Qué bueno que no se mira bien, hermano, porque me salió bien. Pero mire, ese es el Leviatán, y hay muchos, hay Leviatanes. Dice que cuando él descendió a este lugar, sus enemigos se multiplicaron como los cabellos de su cabeza. Y ¿sabe qué? Al Señor en este lugar lo odiaban, porque él ya un día les había secado las aguas. Cuando hubo una rebelión en las aguas, él descendió y Jehová le dice, como cuando peleaste el día de la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Cuál día? Pues siglos antes, él tuvo una batalla con un Leviatán y lo venció y la rebelión se detuvo. Y como en todo, hubieron vencedores y hubieron caídos. Vimos algunos vencedores, vimos algunos caídos, pero aquí en las aguas lo estaban destruyendo. Cuando el Señor llegó a las aguas, recuérdese que su fin era llegar al lago de fuego, porque él tenía que ir a consumir este cuerpo, porque este cuerpo era totalmente pecado. Y si no se consumía este cuerpo, el sacrificio hubiera quedado incompleto. Entonces su finalidad era llegar al lago de fuego, pero tenía que pasar por estos lugares. Entonces en las aguas lo estaban despedazando. Mire lo que dice el Salmo 18. 18:4 si quieren. Desde el 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol. El Seol, siempre que usted encuentra en la Biblia, Seol o Hades, eso significa lugar de muertos. Seol y Hades es lo mismo. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. El Padre está arriba en el templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y mira lo que pasa. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Quién se indignó? Jehová en su templo. Entonces mire lo que pasa con Jehová. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos. Eso nadie lo vio. Durante ese tiempo el Señor estaba ahí en el sepulcro. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, hermano, para haber visto eso, ¿verdad? Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de las aguas, nubes de los cielos. Bueno, véngase conmigo al 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. No, 14. Envió sus saetas y los dispersó a los leviatanes. Vimos muchas citas de estos. Algunos le llaman monstruos marinos, otros le llaman dragones, leviatanes. Ahí está en el estudio todas esas citas. Dice que Jehová envió saetas y los dispersó para que lo dejaran. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Esta es otra cosa. ¿Dónde estamos? Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo, el Leviatán, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mire, en el estudio que vimos el viernes, vimos la descripción de uno, creo que fue de Behemoth, un monstruo marino. Ese es uno vencedor.
pero decía, sus miembros son como de hierro, sus muslos cubiertos de bronce. Y dice, y el Jordán entero puede venir sobre su cara, que él no se inmuta. Yo le pregunto, ¿uno de esos sería más fuerte que Jesús? Y no solo que el Jesús que anduvo en la tierra, del Jesús que ya había pasado por la cruz y que estaba muerto en el sepulcro y que de ahí agarró el cuerpo. Sin gloria, hermano, porque ahí del juicio no le dieron absolutamente nada. Salió un pecador y vino al sepulcro a un cuerpo debilitado. Y baja, y esos enemigos, dice, fueron más fuertes que yo en el día de mi quebranto. Es que si Jehová no interviene, lo hubieran despedazado, hermano. Pero dice el verso 19, me sacó a un lugar espacioso. Vamos a poner aquí el lugar espacioso. Porque se agradó de mí, dice, ¿verdad? Verso 20. Bueno, no, quedémonos ahí. Ahora véngase conmigo a Isaías 51:9. Me enamoré de este versículo, hermano. Creo que cada vez que he predicado desde ese viernes, no he podido dejar de decirlo y los hermanos se me quedan viendo raro porque este estudio no se ha dado del todo. Pero qué versículo más hermoso. Mire, ese es el hermano de este Salmo 18. Dice, Jehová envió sus saetas, ¿verdad? Y dispersó a todos estos para que lo dejaran en paz. Desde el cielo Jehová se indignó y dijo, no me lo pueden destruir aquí porque él tiene que seguir bajando. Entonces viene el Padre, manda relámpagos y saetas y los dispersa a los leviatanes, a los monstruos marinos, dragones, como diga su versión y como usted quiera llamarles. Y dice que los saca a un lugar espacioso, pero no para llevárselo, porque este es apenas, las aguas son el tercer descenso, ¿verdad? Entonces, mire, ¿para qué lo saca? Capítulo 51, verso 9 de Isaías. Y le dice Jehová, este es Jehová hablando con el Hijo. Mire qué revelación tiene Isaías. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate, mire, 3 veces le dice despiértate. Yo le decía a los hermanos, como, perdonen el ejemplo tan burdo, pero como cuando hay un boxeador en el ring y ya lo tienen casi noqueado y el coach, no sé cómo le dicen, lo va a despertar, le pone curitas, le echa agua, algo así me imagino yo. El padre lo saca a un lugar espacioso y le dice estas palabras y le dice, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Y le dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. O sea que en esa batalla hubo redimidos, hermano. Mire, es que eso fue una batalla impresionante. Es la batalla de Zacarías 14. Y oiga lo que le dice, y esto me encanta, porque cuando le dice, vístete de poder, no le da nada, solo le dice, vístete de poder. Pero mire qué es lo que le dice Jehová. El verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. ¿Qué le están diciendo? Si tú sigues con este dolor, ellos, o sea, usted y yo, nosotros, no van a venir aquí. El dolor huirá de ellos y van a volver a Sión. Como quien dice, si tú no sigues, no los redimes. Si tú no sigues, ellos no regresan a Sión. Recuérdese que Sión es una promesa exclusiva de la iglesia. Sión es nuestro. El Sinaí es de Israel, pero Sión es nuestro. De hecho, usted y yo espiritualmente hoy estamos en Sión. Entonces el Padre le da ánimo y aliento con nosotros. Le está diciendo, despiértate, sigue bajando. Porque si tú sigues, los redimidos volverán a Sión cantando. Por eso no es válido que la iglesia no alabe con danza, hermano, porque mire todo lo que él vivió para que usted y yo hoy estemos en Sión y podamos cantarle al Señor. Bueno, ¿qué quedó al descubierto? Aquí empezamos lo de hoy.
quedaron al descubierto los abismos, ¿verdad? El padre termina ahí la plática y se va y lo deja y le dice, bueno, sigue bajando porque esto no ha terminado, te faltan 4 todavía, y lo deja. Hoy vamos a estudiar el cuarto, del cuarto al sexto. Habacuc 3:18, véngase conmigo a Habacuc 3:18. Quisiera hacer una pausa, si vamos bien hasta ahí con todos los demás, por si hubiera alguna duda para resolverla o alguna aportación. Doy un minuto si alguien quiere algo. Habacuc 3:8. Vamos bien ahí, hermanos, porque esto se los di en un relámpago. Bien, amén. ¿Sí? Bueno, si no tenemos igual 2 videos para que ustedes vean todas estas bases, están en un video. Bueno, los abismos. Habacuc 3:8, ¿lo tienen? Aquí habla un poquito de lo que pasó antes en las aguas. Y dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, ¿y qué dice? El abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. Cuando el Señor salió de las aguas y el Padre aquí le daba ánimos, los abismos daban su voz, como diciendo, nos toca. Era el turno de los abismos de tener esta alma y cuerpo, porque como les dije, él iba en alma y cuerpo. Le voy a dar otra base de cuando lo sacó al lugar espacioso, Salmo 118:5. Este todavía es de las aguas. Desde la angustia invoqué allá y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Ese es el lugar espacioso. Bueno, lo saca al lugar espacioso y cae a los abismos. Estudiemos un poquito de los abismos. Job 38:16. Se recuerda cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le empieza a dar detalles. Pues aquí le habla un poquito de los abismos. Mire lo que le dice. Verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Acuérdese que las aguas cubren la mar. Eso lo vimos también. Y has andado escudriñando el abismo. Debajo de las aguas está el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, más abajo. Y has visto la sombra de la muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes esto. Verso 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Escuchó esto? Lo que tengo reservado para el tiempo de angustia. Mire el verso 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Esto no lo explicaba el apóstol hace tiempo y nos decía, abismo no es uno. Cuando usted encuentre algo de los abismos, está en plural. Y si dice abismo, está hablando de uno específico, pero en muchos versículos está en plural, porque son muchos. Y están también ubicados en distintos sectores. Aquí dice que las aguas se congelaron sobre el abismo, o sea que hay una parte que está congelada de las aguas y esa parte congelada es una tapa que está sobre el abismo. Es hielo, todo eso es hielo y por eso de los abismos no puede salir nada ahorita.
Pero mire lo que va a pasar, lo que el Señor dice, yo me tengo reservado algo, hay una sorpresa que Dios se tiene reservada. Apocalipsis 9. Solo para que nos hagamos idea de cómo es el abismo y sepamos a lo que el Señor se enfrentó. Apocalipsis 9:1. Esta es una trompeta que se tocará. La quinta, yo creo, porque dice el quinto ángel tocó la trompeta. 9:1, ¿lo tienen? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Esta es una estrella del alba, caída, que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. No, no es caída, perdón. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y mire hasta dónde llegó el humo del pozo, hermanos. Dice que oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mire, este gran hielo se va a derretir y esa es la razón del sobrecalentamiento global. Por ahí está en Jeremías. No puede ser que no lo anoté. Sí, Jeremías 47:2. No lo vamos a leer porque yo creo que ese tema ya se ha recibido, el sobrecalentamiento de la tierra. Pero dice que Jeremías vio venir una olla hirviendo. Si quieren, leámoslo. Jeremías 47:2. ¿Lo tiene? Así ha dicho Jehová. He aquí que suben aguas del norte y se hará torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Este no es el de la olla, pero usted sabe que él ve una olla hirviendo, pero aquí dice que del norte, dígame qué tenemos nosotros en el norte, tenemos los polos, y dice que habrán torrentes de agua que vendrán del norte, y de ahí mismo él ve venir una olla de agua hirviendo. Ese es el sobrecalentamiento. O sea que se deshielará toda esta tapa que es la cobertura del abismo. Esto se va a abrir porque se está deshielando. Y mire, sigamos en Apocalipsis 9. Dice que entonces le dan la llave del abismo a una estrella, que es una estrella del alma, y como ya no está esta capa de hielo, los abismos se abren. Y cuando se abre el abismo, mire lo que sale en el verso 3. Dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahí ya no está la iglesia, hermano, la iglesia ya fue arrebatada. Verso 5, y les fue dado no que los matasen, es un tormento que les dan por 5 meses, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando ya era un hombre, imagínense. Eso es lo que hay en el abismo, una de las cosas. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Oiga cómo eran las langostas, porque uno se imagina una langosta, ¿verdad? Como las conocemos, pero oiga cómo son, verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Mire cómo son esos seres. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Ah, esa ya no es una langosta, esas que usted se come. Estos son unos monstruos. Verso 8, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Qué miedo, hermano, estar enfrente de uno de esos. Como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Imagínense muchos carros con caballos corriendo a la batalla. Ese solo era un aletazo de una de estas. Verso 10, tenían colas como de escorpiones. Esas eran las que con las que van a atacar.
y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y mire quién les dio ese poder. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, el que va a recibir aquí al Señor, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Es el mismo. Abadón y Apolión es el ángel del abismo. Es el mismo en hebreo y en griego. Mire, esos son los seres que salen del abismo y que van a salir en la gran tribulación. Quiero que dimensionemos cómo es el abismo. Esas solo son unas langostas que el Padre va a dejar salir en el abismo. Si esos son los rasos, imagínense cómo es Apolión. Y ese estaba aquí, así como estaba Leviatán aquí, así estaban estos. Y esos eran los seres que estaban en el abismo. Imagínense el poder del abismo, que cuando abren esta tapa, lo que queda del hielo lo abren con esa llave. Dice que el humo del abismo sube hasta el sol. Llega ese humo hasta el sol. Imagínese el poder del abismo. Y sabe que todo lo que encontré de los abismos era un abismo clama a otro abismo y el abismo dio su voz. Lo que quiero que nos quede claro es que cada uno de los territorios son seres vivos. Este es un ser vivo, las aguas es un ser vivo, son seres vivos. Son seres que respiran, son territorios, tienen dominio, tienen príncipes sobre ellos, porque hay principados y potestades. Y el de los abismos es Apolión. Y ahí llegó nuestro Señor. El abismo tiene 2 tapas, hermano. Una de ellas está en Génesis 1:2. Venga a ver conmigo Génesis 1:2. Gracias a Dios tiene esas 2 tapas, porque se nos abre eso, hermano, y sería terrible. Y gracias a Dios en Jehová están los tiempos. Cuando esto se abra, usted y yo vamos a estar de bodas y en amores con el Señor. Amén. Génesis 1:2, la primera tapa de los abismos es, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y si usted sigue leyendo, eso se queda así. Las tinieblas siguen tapando el rostro del abismo. Y la siguiente etapa, pues es Job 38:30, la que leímos. Solo por si alguien no la notó, Job 38:30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y congelan la faz del abismo. O sea que doble tapa tiene, así de poderoso es que tiene doble tapa. Número 1, las tinieblas, y número 2, la faz congelada de aguas. Amén. Las aguas congeladas están sobre el abismo. Son 2 coberturas las que tiene el abismo. Salmo 42:6. Ahí llegó el Señor, hermano. Y estos, cuando vieron que el Padre los saca a lugar espacioso, lo empiezan a reclamar. Usted y yo leímos. Y el abismo dio su voz y levantó sus manos, el abismo, porque lo estaban pidiendo. Entonces, el cuarto descenso, y se nos acabó el pizarrón. Baja el Señor, vístete de poder, oh brazo de Jehová, le dijeron, ¿verdad? ¿Y qué poder le dieron? Yo le decía a los hermanos ayer, solo como un pincelazo, porque el tema era otro, pero cuando le dicen vístete de poder, no le dan un arma poderosa, no le dijeron aquí está el nombre, se recuerda que luego le dan el nombre de Cristo, se lo hubieran dado ahí, el nombre de Jesús. Ay, hermanos, todos caen de rodillas, pero no le dieron nada, porque los 7 descensos son en humillación. Nos tiene que quedar claro que en los 7 Él desciende en humillación. Entonces el Padre en Isaías 51:9, cuando le dice vístete de poder, oh brazo de Jehová, lo que le da es una imagen suya y mía. Y le dice, vístete de poder, desciende, porque si lo logras, ellos serán redimidos. O sea que lo viste a él de poder es el amor a usted, a la iglesia, a los redimidos, porque es lo único que el Padre le da. Él no le da nada más. Solo le dice, desciende, despiértate, continúa, porque si lo logras, los redimidos volverán. Entonces yo veo que no le da otra cosa
más que el amor que Él nos tiene, hermano. Y por eso sigue descendiendo. Y ya los abismos están levantando las manos para recibirlo. Y desciende el Hijo de Dios, hermano. Quiero que vea cómo desciende el cuerpo lastimado de la tierra. Las aguas que si Jehová no inclina los cielos y lo saca, lo despedazan, hermano. Y aquí lo recibe el abismo, como mínimo, esas langostas que vimos en Apocalipsis 9, como mínimo. Y acuérdese que Él no viene en gloria. Veamos Salmo 42, 6. Ese es el Señor hablando. Recuérdese que hay salmos en donde David empieza a cantar con su arpa y de repente el Espíritu lo toma y él empieza a hablar en la carne y a contar algo que le está pasando a él y el Espíritu de Dios lo toma y empieza a hablar cosas que él no está viviendo. Ese es un salmo mesiánico. Y este salmo, como muchos que hemos leído, es un salmo mesiánico. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Acuérdese que el Señor pasó noches ahí, hermano. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y mire cómo le hablaba a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le recuerdo que aquí todavía no había victoria, hermano, porque si hubiera tenido el Señor una mala intención en la tierra, un mal pensamiento, al llegar al lago de fuego, el plan salvación hubiera fracasado y él aquí todavía no tenía la victoria. Él iba a tener la victoria cuando el fuego lo tocara y su alma no se quemara, pero él no lo sabía todavía, él tenía que llegar hasta el fuego y entonces hay un alma abatida. Y le dice, ¿por qué te abates dentro de mí? Pero si usted lee esto más despacio y con más detalle, se da cuenta que los enemigos del abismo también se levantaron en contra del Señor. Y sabe que bien los abismos, como le decía, no es uno, son muchos. Y dice que un abismo llama a otro abismo, como que pasó por varias cosas, por varias situaciones. Y sabe una característica de los abismos, pues como su nombre lo dice, no hay fondo, son lugares de perdición, como que estuviera cayendo todo el tiempo, es una situación sin fondo. De hecho, él habla de que sus pies no logran tocar el fondo. Los abismos tienen esa característica. Vea conmigo Job 28:13. Mire cómo estos son seres vivos. Aquí está hablando la sabiduría. Y dice, no conoce su valor el hombre, hablando la sabiduría, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Mire cómo hablan ellos, son seres. Isaías 14:15. Ah, mire, esto me sorprendió. Venga conmigo a Isaías 14:15. No me voy a quedar mucho en los abismos para darle los otros tres. Unos 3 versículos más y pasamos al otro. 14:15. Dice la palabra, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
¿Dónde está el Seol o dónde está el abismo? Uno al lado del otro. El Seol a los lados del abismo. Pero mire que no dice los abismos, está hablando de uno específico. ¿De cuál? El de Lucas 16. Venga a ver conmigo. Lucas 16. ¿Qué dijimos que era el Seol? Lugar de muertos. Y aquí en Isaías 14 le están hablando a ese ángel del abismo y le están diciendo, fuiste derribado hasta el Seol a los lados del abismo. ¿Qué es el Seol? Es el lugar de muertos. Y mire cómo dice, esta es la parábola del rico y Lázaro. No la vamos a ver toda porque nos tomaría mucho tiempo, pero usted sabe que habían dos hombres, el rico y Lázaro, y los dos murieron. Ángeles fueron por Lázaro y el rico no dice quién fue por él. Pero a uno lo llevan a un lugar de consolación, al seno de Abraham. Ahí está Abraham consolando a Lázaro. Y al otro lo llevan a un lugar de tormento. Mire, voy a tener que borrar aquí para poder hacer esto. Pero la parábola dice así. Dice que aquí está Abraham, hagámoslo como una personita. Y dice que le llevan a Lázaro. Ese no murió vencedor, porque se lo llevan a ser consolado. Está triste, murió mal, murió en desconsuelo. ¿Sí se logra ver el pizarrón? Casi no, ¿verdad, hermanos? Y dice que del otro lado... Sí se ve bien. Ah, qué bueno, hermano. Del otro lado está el rico. Ese murió de púrpura. Lo metieron en un cajón lleno de púrpura y ese murió con loores. Pero aquí llega a una llama de fuego. Dice que está siendo torturado. Eso todo está en Lucas. Y dice que esa llama lo tortura todo el tiempo. Y él alza sus ojos y logra ver a Abraham. Y le grita, desde aquí le grita, Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro. Y le dice, dile que moje su dedo en todas esas corrientes de agua que ustedes tienen ahí. Que moje su dedo en agua y que me ponga en la lengua un poco de agua. Y Abraham le dice, mire, para empezar, si era hijo, porque uno piensa que está en tormento y ese no es hijo. Como los fariseos, ¿verdad? Que le decían a Jesús, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Uno podría pensar, este no es hijo de Abraham. Pero Abraham le responde, hijo, yo no puedo hacer eso, no puedo mandar a Lázaro. ¿Por qué? Porque hay una cima, con ese cima que nos separa. Eso está en el verso 26, Lucas 16, 26. Dice, además de todo esto, una gran cima nos separa, está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, hay muchos aquí y hay muchos aquí. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es lo que acabamos de ver en Isaías 14. ¿Dónde está el abismo? ¿O dónde está el Seol? A los lados del abismo. Este es un lugar de muertos y este es otro lugar de muertos. Este es un abismo, no todos, hay muchos. Por eso dice, un abismo llama a otro abismo. Y le da su voz. Yo no sé si se los pasan o no se los pasan, pero sé que entre ellos se hablan, porque la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo. Creo que hay movimiento. De hecho, el pastor me prometió que nos vamos a sentar a ver detalles de esto, el hermano Nando, y cuando tenga más detalles yo se los paso, porque hay mucho que ver de los abismos, hermano. Pero miren, aquí, ¿dónde está el Seol? A los lados del abismo. Así dice Isaías 14. ¿Qué más? Salmo 33, 7. Mire qué hizo Dios con los abismos. Por eso se lo puse así. Salmo 33, 7. Mire lo que hace Jehová. Él junta como montón las aguas del mar. Acuérdese que él le puso límite a las aguas del mar. Y dice, él pone en depósitos los abismos. O sea que Dios Padre agarró los abismos y los metió en depósitos.
Y ahí andan, hermanos, los abismos. Y por eso dice que uno llama al otro y dan su voz y se hablan entre sí, porque el Padre puso en depósitos los abismos. Judas 1:6. Un libro antes de Apocalipsis es Judas. Una página. Judas 1:6. Perdónenme que vaya rápido, pero es que hoy es el último día y hoy terminamos con el tema. ¿Qué dice? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea que aquí hay prisiones en donde hay ángeles que no guardaron su dignidad. Segunda de Pedro 2:4, un poquito antes de Judas, antes de Juan. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, bueno, prisiones, ángeles que están prisioneros, pero no son prisiones como la del rico. Fíjese que el rico, eso no está en una prisión, está en una llama de fuego. Pero este fuego, como Abraham le responde, hijo, recuérdese que cuando Dios empieza la obra en alguien, la termina. Entonces este fuego es purificador. Y estas no son abismos, no son definitivas, perdón. Los abismos no son lugares definitivos, pero sí son prisiones condenatorias. Los que están aquí están condenados, como los que están en esta cima. Aquí seguramente habían condenados, esa es la diferencia. Estos están condenados. O sea que si muere una persona, pensemos que muere alguien hoy, que es un cristiano vencedor, uno más que vencedor. ¿Ese a dónde se va? Se va a la tierra de los vivientes. Pero a la tierra de los vivientes no se va a descansar. Pasa lo que pasó con Abraham. Abraham está aquí en el Seol enseñándole a Lázaro la palabra, enseñándole al rico. A estos de las tierras de los vivientes los mandan a trabajar, a predicar a otros lugares. Uno al morir no se va a descansar, seguimos trabajando. El que se muera más que vencedor. Se muere alguien, pero no está al 100 como Lázaro, se va a un lugar de consuelo. Ahí con Abraham, eso no está bien, ese perdió galardones. Ahí, por supuesto, lo van a purificar, pero es agua, es una purificación en agua. Está, por lo menos está mejor que el otro. Se muere un cristiano, pero mal, alejado de Dios, rebelde, pero que ya es hijo, pues se va a la llama de fuego, también purificador, pero miren que hay diferencia, uno con agua y uno con fuego. Se muere un hijo del diablo, uno que no quiso la salvación, se va a un lugar de estos, de condenación, a una cima, a un abismo, a lugares de condenación, pero no son definitivos porque van a tener que resucitar y entregar cuentas. Amén. Lucas 8:31. Una pinceladita más del abismo. Mire qué tan feo es el abismo, que dice que los demonios le rogaban a Jesús, no nos mandes al abismo. Verso 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, o sea, no era uno, eran muchos. Y verso 31, y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Mire, ni un demonio quiere estar en el abismo. Tan horrible es ese lugar que ni los demonios quieren ir al abismo. Romanos 17. Último de los abismos y nos vamos al siguiente.
Lo anoté mal, hermano. ¿Qué dice, hermanita? Vamos a ver. Es el 7, es el 7. Gracias, hermano. Es donde dice que él fue al abismo. Si quieren, leamos desde el 6. Dice, pero la justicia que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esa es la base para decir que el Señor fue a los abismos. Amén. Su cuarto descenso, entonces, fue a los abismos. Vamos a hacerlo ya solo aquí así. Aguas, abismos. Este es el tercero. Este es el cuarto. Y el quinto, véngase conmigo. Ahora me regreso acá. Vamos a ver Primera de Pedro 3:8. Este es el quinto descenso. ¿Lo tienen? Perdón, es 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y vaya si no padeció, hermano, mire todo lo que él padeció. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, ¿qué está diciendo? Dice, en otro tiempo, cuando fueron las aguas del diluvio, cuando esperaba la paciencia de Dios, porque Dios tuvo paciencia, se predicó el evangelio, se predicó la salvación. Les dijeron, entren al arca, y no lo hicieron. Dice que cuando el arca, hermano, se cerró, acuérdese que el que cerró la puerta del arca fue Dios. Una puertecita que tenía el arca y una ventana, y eso era todo. Cuando empezó el agua, o sea, Dios decidió cerrar la puerta, porque quizás si la cierra Noé, cuando empezara a oír que le tocaran la puerta a todos esos que se quedaron afuera, y empezaran a decir, Noé, ábreme, ya creí, ahora sí te creo, porque ellos no sabían que era la lluvia, hermano. Y cuando empezaron a ver, no lluvia, dice que se abrieron las cataratas de los cielos. Y dice que los abismos también fueron abiertos y salieron aguas de abajo. O sea que salieron agua de los abismos y agua de los cielos. Que por cierto ya no se lo di, pero hay un abismo de aguas. Pero mire, dice que se abrieron las cataratas de los cielos y las torrentes de aguas cayeron y la tierra se abrió y salió agua de abajo. Entonces ahí todos los que habían oído a Noé predicar, bueno, no todos, algunos, dice la Biblia, se empezaron a arrepentir y a creer, pero como la puerta la cerró Jehová, no se podía abrir. Pero dice la Biblia, el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y estos invocaron, hermano. Este sí, este no, este sí, este no. Yo no sé cómo fue. Algunos de ellos empezaron a invocar a Dios, la salvación. Empezaron a decir, yo creo todo lo que Noé un día me predicó. Yo lo creo y perdóname, Señor. Y se murieron invocando el nombre del Señor. Entonces a esos no los mandan a un lugar de tormento. No ha de ser bonito, pero los mandan a cárceles, a lugares de, pues, reformatorios, ¿verdad? Y no es de condenación. Se los llevan a estos lugares a reformarlos. Imagínense cuánto tiempo han estado ahí. Dice que el Señor, usted lo acaba de leer en Pedro, ¿qué era? 3:18. El Señor dice que bajó
y les predicó ahí en las cárceles en donde ellos están, el Señor les pasa predicando. Y yo le preguntaba al apóstol, ¿les predica en el descenso o les predica en el ascenso? Y me dijo, en ambas, cuando el Señor baja, les pasa dando esperanza. Imagínense cómo lo vieron, en humillación, en quebranto. Así lo miran y ahí les predica y les dice, estoy haciendo el sacrificio. Yo no sé cómo se los dijo, pero les predica y les da esperanza. Dígame, ¿para qué predicamos? Dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio. Eso les predicó el Señor. Y sigue bajando. El Señor baja ahí. Los mira a estos del tiempo de Noé que en otro tiempo fueron desobedientes. O sea que cuando Él llega ya están bien reformaditos. Porque dice, en otro tiempo fueron desobedientes. Salmo 22, 14. Uy, hermano, este sí es largo, pero es que este vale la pena. No sé por dónde empezar. Pero empecemos desde el 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mire el Señor hablando, hermano. Si en la cruz no le quebraron un solo hueso, mire cómo va ahí. Ahí está derramado. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea que cuando lo rodearon en la cruz, hermano, esos eran espíritus de las tinieblas los que hicieron eso. De hecho, hay un versículo en donde dice que Judas al morir volverá a su propio lugar. Nos hablaba un día el pastor que de los abismos han sacado espíritus y los han puesto en hombres. Y dice que cuando Judas murió, volvió a su propio lugar. Verso 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de búfalo. Y ahí está, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿A qué bajó él a las cárceles? A anunciar el nombre a los hermanos. Porque esto es en el Seol, esto es abajo. Y dice, ahí anunciaré tu nombre a mis hermanos. A eso bajó Salmo 106, 43. Aleluya. Espero que vayamos bien. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se recordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Esos son los que estaban en las cárceles. Salmo 107 de 17, ahí adelantito. 16 si quiere, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esas son prisiones. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó
y los libró de su ruina. Mire cómo los restaura Dios en esas prisiones. Envía a su mismo hijo y ahí les predica el Señor. Y baja. Gracias a Dios en las cárceles no vemos que sea tan amedrentado. Y desciende al sexto descenso. Lo profundo. Este lugar lo vamos a conocer. De este tenemos poca información, pero venga conmigo a 2 Corintios 11:25. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. ¿Cuántas veces ha naufragado? 3 veces. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cómo así? Él dice, 3 veces he sido náufrago, 3 veces he padecido naufragio. Y luego dice, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Por qué no dice 4 veces he naufragado? Hubiera sido más fácil, ¿no? Decir 4 veces he padecido naufragio. Pero es que él no está hablando de lo mismo. Él dice 3 veces he naufragado. Y de hecho están ahí las veces que él naufragó. Pero luego dice 1 noche y 1 día he estado como náufrago. Pero hay unas versiones que no dicen en alta mar. Dicen en lo profundo. O sea que esa es otra cosa. Y déjeme ver si aquí es donde dice. No, véngase conmigo ahora. Lo que tenemos de lo profundo, eso les voy a dar. Proverbios 9:18. Que tengo repetido un versículo, pero él dice, conozco un hombre en el cuerpo, no lo sé si fuera del cuerpo, pero él dice que se le mostraron cosas que no le fue dado escribir. Mientras, Proverbios 9:18, ¿lo tenemos? Y si no tenemos mucha información de lo profundo, el apóstol Pablo dice que él vio cosas en ese lugar que no le fue dado darlas a conocer. Proverbios 9:18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están, ¿en dónde? En lo profundo del Seol. Ese es otro lugar, esa es otra cosa, hermano. Hebreos 13:12. Mire esto, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se recuerda que leímos en donde iban descendiendo en un salmo, leímos las aguas, los abismos, no sé cómo dice, la muerte, y luego dice las puertas de las tinieblas? Dice que el Señor padeció fuera de las puertas. Eso es lo profundo, eso es lo que no tenemos tanta información porque no nos es dado conocer eso, lo profundo. Creo que se les perdió ahí a mis hermanos la señal. Salmo 139:15. Véngase conmigo al Salmo 139:15. ¿Cómo puedo hablar? ¿Qué les pasó, Joshito? No sé si quiera mi hermano Josh comentar algo.
¿Todo bien? Sí, es el de Segunda de Corintios. Gracias, Jorge. Segunda de Corintios, ¿qué? 12. 12. Sí, gracias. 12:3. O si quieren desde el 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. O sea que hay un lugar arriba y otro abajo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Los cielos arriba y el paraíso en el submundo. Para el que pensaba que el paraíso estaba arriba, no, el paraíso está en el submundo. Por eso el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El paraíso está en el submundo. Y dice que él ahí abajo vio cosas que no les dado dar a conocer. Oyó y vio cosas que no nos pudo contar. Y dígame el apóstol Pablo qué tanto nos contó, hermanos, si la revelación que hoy tenemos en gran manera es de Pablo. Bueno, y David y Daniel, pero Pablo nos dio mucho. Y dice que lo que ahí vio, le dijeron, eso no lo des a conocer. ¿Qué habrá ahí que no le permitieron darlo a conocer? Gracias, hermanos. Miremos entonces ahora el Salmo 139:15. No, este ya es de lo final, hermanos. Me fui mucho. Ezequiel 31:14. Igual ese salmo déjelo ahí anotadito porque ahorita lo vamos a leer. ¿Lo tiene? Ezequiel 14. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura. Fíjese que cuando habla de los árboles, por ejemplo, cuando cayó Apolión, dice, y todos los árboles a tu alrededor, esos son potestades, son seres, nadie se imagine un árbol. Ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Ahí menciona lo profundo, como le digo, hay poca información en eso. Job 41:39. No tiene. Lo escribí mal, hermano. Es el 31. Dice, a servir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de un ungüento. Solo que ahí sí está hablando de aguas. Entonces, ese métalo en las aguas. Y Salmo 88. Con este terminamos lo profundo. Quisiera darle todo lo que puedo del lago de fuego. Salmo 88. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Es un salmo mesiánico. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Es que, mire, si en la cruz él gritó, ¿cómo es? Elí, Elí, lama sabactani. Ahí en la cruz él ya se sentía abandonado porque el Padre desde que se bebió esa copa lo dejó de ver, ya no lo estaba mirando. Imagínese hasta acá. De hecho, no sé por qué, pero no leí un versículo, es que tenía tantos, que dice que los que están en los abismos están en el olvido de Dios. Entonces, él en lo profundo se sentía abandonado, hermano. Dice, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, eso es hasta abajo.
en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Mire, si alguien alguna vez siente acusación por algún pecado, lea ese salmo. La ira por ese pecado pagó todo ahí en esas tinieblas, en lugares profundos, porque la ira no era contra él, era contra el pecado que él llevaba, y ese era nuestro, hermano. Dice, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Hay un salmo que dice, todas tus ondas han pasado sobre mí. Y ahora veo que fue en cada dominio, fue en las aguas, fue en los abismos. En cada dominio hubieron ondas que pasaron sobre él. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy en lo profundo, así se sintió, y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. En las aguas lo llamó y él inclinó los cielos y descendió. Pero en lo profundo se siente solo, grita y dice, ya no me oyes, en lo profundo no me escuchas. Perdón, hermanos, tengo un pelo. No, mi amor, gracias. Eso es lo profundo, hermanos, y eso es lo que les puedo dar de lo profundo. Séptimo descenso. Lago de fuego y azufre. Este era su destino. Pero mire cómo va. Va mal. El Señor, usted lo está leyendo ahí en el 88, se siente solo. Mire el verso 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Ese es en los abismos. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia. Mire cómo lo dice, hermano. En la tierra del olvido, así le dice a esto. ¿Sabe que el Salmo 148, si no estoy mal, de los últimos, vénganse conmigo al último Salmo? Yo me acuerdo que es la última página, ahí han de estar pegados. Sí, es el 148. Fíjese que aquí el Señor a lo profundo le llama la tierra del olvido. Ahí Dios no está, ni su memoria, estos no están en la memoria de Dios. Pero mire, en los abismos donde vimos que salen las langostas y todos esos seres feos, los abismos y las aguas todavía tienen una orden, porque el Salmo 48 es exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Y mire el verso 4, alabadle cielos de los cielos, ahí arriba, y las aguas que están sobre los cielos, arriba, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Pero el verso 7, alabad a Jehová desde la tierra, está bien. Pero luego dice, los monstruos marinos. La versión del oso dice, los dragones. Esos son los leviatanes, los que vimos en las aguas. Y todos, ¿qué? Los abismos. Mire, los abismos todavía tienen orden de alabar a Jehová. Esos todavía tienen esa bendición, el fuego y el granizo y la nieve y el vapor, todo lo que va a salir, lo que leímos en Apocalipsis 9, el viento, la tempestad, todos ellos alaben a Jehová. Lo profundo no, lo profundo el Señor dice, esa es la tierra del olvido, ya no te siento aquí, te grito y ya no me escuchas. En lo profundo ya no lo escucha, porque ese es el olvido de Dios. ¿Dónde empezamos? Hechos 2:27. Este es el último, hermanos. Vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que hoy sí ya no va a haber tiempo para preguntas. Sí, amén. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Hechos 2:27. Vamos a ver. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, hagámoslo así, hermano.
Nos vamos a saltar todos. De la tierra a los vivientes, su objetivo era llegar al séptimo descenso, al lago de fuego y azufre, ¿verdad? El Señor dijo, no teman al que puede destruir el cuerpo. Ese es el diablo. Y con permiso, hermano, porque él no puede destruir nada sin permiso. Él tiene que llegar a Dios como con Job. Y lo incitó y le dijo, a ver, déjame que le toque el cuerpo. Y el Señor dice, a ese de la tierra, a ese no le tengan miedo, porque lo más que puede hacer es destruir el cuerpo. Y hasta un favor nos haría, porque nos mandaría. Dice el apóstol Pablo, mientras vivimos ausentes estamos del Señor, pero cuando muramos estaremos presentes. Es que a veces tenemos sobrevaluada la existencia en esta tierra, hermano, y lo que a nosotros nos interesa es el otro lado del velo. Por eso vivamos bien, estemos a cuentas, para que cuando llegue el momento de ir del otro lado del velo, vayamos a la tierra de los vivientes. Se imagina, si servir aquí es una bendición, predicar aquí es una bendición, se imagina predicarle a otros seres, a otros mundos, a otras creaciones, y decirles, hay un cordero que ya murió por ustedes, y va a venir aquí, y los va a salvar, y lo van a conocer. Vamos a ir a predicar este mismo evangelio. El cielo y la tierra pasará, hermano, pero su palabra no pasará. Por eso amemos la palabra, porque esta es eterna. Pero mire, él dijo, no le tengan miedo al que destruye el cuerpo. Ténganle miedo al que destruye cuerpo y alma en el Seol. O sea que cuando él llegó a este lugar, él llegó a ser destruido su cuerpo y su alma. Creo que no tomé ese versículo, o tal vez sí, hermano, pero todavía tengo como 30 versículos. Yo creo que ya no nos daría tiempo para darles todos. Déjeme darles lo más que pueda. Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, es una parábola que el Señor estaba dando, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para los hombres, preparado para el pecador. ¿Qué dice? Preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que, miren, el lago de fuego y azufre es un lugar definitivo. Este no es temporal. Este es un lugar definitivo. Y el Señor dice, y estaba preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Van a haber hombres ahí? Pues sí, porque él aquí lo dice. Él está hablando de esos hombres que se le acercan. Dice, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y no vinimos a ti. ¿Te recuerda ese pasaje? Donde él está diciendo, me viste con hambre y no me diste de comer, me viste encerrado y no me visitasteis. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, esos son los que se pierden eternamente, al fuego eterno, definitivo, de ahí no salen, preparado para el diablo y sus ángeles. Era un lugar para el diablo, pero van a haber hombres ahí, hermanos. Hechos 2:34, perdone, ya lo tenía en Hechos, pero no le leí el verso 34, perdonen. Hechos 2:34. No, hermano, miren, es que estos ya los tengo agregados, estos son del final, perdón, ese ya es cuando el Señor asciende. Salmo 16:10, este sí es todavía de aquí. Salmo 16:10. Es que hubo unos que agregué al final del estudio y esos eran, hasta los tenía en otro color. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es de ahí de donde sale Hechos 2:27, de ahí toman esa palabra. Ahora miremos Apocalipsis 20.
información del lago de fuego. Apocalipsis 20. Aquí había más cosas del abismo que no les di, pero ahí lo lee completo, el 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Gracias, mi amor. Y otro libro fue abierto. Mire, primero abren unos libros y luego abren otro libro, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esta es la muerte segunda. Dice que el mar entregó a sus muertos, no el mar que conocemos nosotros, ¿verdad? Son las aguas, cubren la mar, lo que está abajo de las aguas. El mar entregó a sus muertos, la potestad. Y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mire quiénes se van al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y quién más fue lanzado? Todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el otro turno de resurrección de todos los que no se salvaron por Cristo, que no quisieron el camino. Entonces les van a abrir los libros de las obras, todo lo que estaba escrito que debían de hacer. Y por obras nadie se salva, dice la Biblia. Entonces, cuando les abran los libros de las obras, malo, ahí nadie se salvó. Entonces, por requisito nada más, les abrirán el libro de la vida y no se hallarán escritos en el libro de la vida. Entonces, ahí serán arrojados al lago de fuego y azufre. Ahí es el llanto y el crujir de dientes, dice la Biblia. Quiero ver qué otro, 21:8 de Apocalipsis, ahí adelantito. Dice el 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, mire, todos los que no creen en el Señor, ¿cómo les dicen? Los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Dónde, hermano? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, no dejemos al Señor aquí. Llegó a la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Destruir cuerpo y alma en el Seol, en el lago de fuego. Ahí se destruye cuerpo y alma. Por eso los del trono blanco resucitan. Van al sepulcro, les dan su cuerpo y en cuerpo bajan al lago de fuego y azufre. Eso va a ser horrible, hermano. Y si el Señor pasó por todo esto, no crea que ellos van a llegar directo. Porque si Él pasó por eso, les va a tocar participar de todo eso. Pero mire, el Señor llegó en cuerpo y alma. ¿Qué pasó con el cuerpo? Las llamas del Seol, del lago de fuego, las llamas del lago de fuego y azufre, podían destruir el cuerpo. Tenían potestad sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo era un pecador. Ahí va un ladrón, un homicida, un fornicario, todo pecado que a usted se le ocurra, era ese cuerpo y había que destruirlo. De hecho, empezamos con un versículo en Números, todo este tema, se le ponía la mano en la cabeza y sobre él se confesaba toda maldad y todo pecado, y después se consumía hasta llegar a las cenizas, porque si no se volvía cenizas, el sacrificio no se completaba. Entonces ese cuerpo se empezó a destruir y a hacer cenizas, hermano. Se hizo, pues literalmente cenizas el cuerpo del Señor, pero el alma, ahora dígame usted, el alma de Jesús, ¿qué le podía hacer ese fuego? Si esa alma es santa, es preciosa, es justa,
había llegado por primera y única vez en la historia al lago de fuego un alma justa. Y él dice que alrededor de él hicieron fiesta los que lo rodearon. Los perros, los toros de Basán hicieron fiesta a su alrededor cuando vieron que se consumía, porque eso significaba que había pecado en él. Y sí, hermanos, que él llevaba nuestro pecado. Entonces el cuerpo se despedazó. ¿Sabe cuándo empezaron a temblar las tinieblas? El diablo, todos sus secuaces, cuando vieron que el alma, lejos de quemarse, cobraba una nueva dimensión, hermano. ¿Por qué? Porque el fuego tiene una característica. Lo de las tinieblas lo consume y lo puro lo purifica más. Entonces, cuando ese fuego tocó el alma del Señor, no había manera de que el infierno lo retuviera. No había forma, porque todo lo que hay aquí es inmundo, es malvado, es tinieblas. Y él no podía permanecer ahí, porque él es santo. Y él dijo, no vas a permitir que tu santo, Padre, tu santo, no puede haber corrupción. El que bajó, sí, porque bajó un pecador, un malvado, y bajó en humillación, hermano. Pero el santo no, él podía haber corrupción. Entonces, venga conmigo. ¿Cuál le doy? Segunda de Tesalonicenses 1:8, para rellenar un poquito ahí el lago de fuego. Segunda de Tesalonicenses. Por eso que no arrancaba es que le debes de fijar. No, pero se aflojaba. ¿Sí, ¿sí se aflojaba? Sí. ¿Y no la apretaban con la llave? No, porque ya después cuando... ¿Qué pasó? ¿No escuchan bien? Ya, todo en orden. ¿Todo bien? Bueno. Ok, segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miren lo que les espera a los que se pierden, hermano. Por eso, déjalo, mi amor, por eso tenemos que predicar, porque esta llama es eterna para los que lleguen ahí, excepto él, porque él es santo, pero todo el que llegue ahí va a eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ese es el infierno más grande que hay, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El día que él se manifieste con sus santos, habrán quienes serán eternamente expulsados a ese lugar. Por eso hay que predicar el evangelio, hermano. Por eso predicamos. Colosenses 2:14. Perdóneme que aquí sí me lo traigo en retroceso y avance a cada rato, pero así le dejo todas las citas. Colosenses 2:14. Mire la importancia del bautismo. De hecho, el hermano Herbert dio un estudio de bautizarse, la importancia de bautizarse, pero veamos el 11. En él también fuisteis circuncidados, perdón, el 2:12. Sepultados con él en el bautismo. Cuando nos bautizamos, dice que somos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. El que se levanta sale a novedad de vida. Resucitados en él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Cuando nos bautizamos como que hubiéramos hecho todo esto, miren, hermano, morimos juntamente con él. Mire qué fácil nos la dejó. Solo bajar a las aguas como un símbolo de que lo que él vivió nos alcanza. Y salimos a novedad de vida, imitando la resurrección del Señor. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Así como lo levantó de los muertos, así nos da vida a nosotros,
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nadie, hermano, ninguno de nosotros tenemos derecho a darle lugar a un pecado y decir, es que este pecado sí me aleja de Dios, es que este pecado no me deja servir, es que este pecado es más grande que yo, porque todo lo que él vivió fue para que esto se escribiera, perdonándoos todos los pecados. Meta eso en su corazón, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, por supuesto, porque nos hubiera mandado una eternidad en esa llama, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe qué no sabían ellos? Que el que había bajado con ese cuerpo los había vencido en la cruz. Ellos no lo sabían. No sabían que el que descendió todo esto había tenido victoria, no aquí, en la cruz, cuando se bebió el pecado y derramó toda la sangre. Ahí fue su victoria. Pero entonces él no se quemó. ¿Y qué pasa? Empieza un ascenso, hermano. Y aquí es el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Mire, del lago de fuego y azufre, tuvo que encontrar a quien despojar. Aquí hay principados, como en cada dominio, cada uno de estos, aguas, abismos, cárceles, profundo y lago de fuego, son dominios y son seres vivos, como la tierra es un ser vivo y clama a Dios y espera la redención de sus hijos. La tierra es un ser vivo, pues eso está aquí, ¿verdad? La tierra. Cada uno de estos tiene dominios, principados, perdón, cada dominio tiene principados y potestades. Y cuando empieza el ascenso del Señor, así como descendió, ascendió a lo alto. Y usted puede ir viendo a quién despojó, a quién despojaría en el lago de fuego, a quién despojaría en lo profundo, en las cárceles. Pues en las cárceles abrió los cerrojos, lo leímos en un salmo, rompió los cerrojos. Eso no fue en su humillación, eso fue en su gloria. Descendió en humillación y ascendió en gloria. Y aquí pasa rompiendo cerrojos, hermano. Aquí despoja a Abadón, a Apolión, en las aguas, a los leviatanes, a los seres marinos, a los dragones. Bueno, pasa despojando a todos y ¿sabe qué? Los exhibe públicamente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, pero nos deja muy claro, triunfando sobre ellos, no aquí, es que su triunfo no fue aquí, fue en la cruz, ahí en humillación, triunfó sobre ellos en la cruz. Y mire este versículo, hermano, ese es de los que uno tiene que tener de memoria. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hermana, ¿me puedo tomar un ponche que mi abuela hizo por Navidad? Si ya te lo regaló, si ya está en tu casa. Dice la Biblia que nadie te juzgue en comida o en bebida. ¿Será que un ponche por Navidad puede anular todo esto, hermano? Aquí en Guatemala se hace una cosa que se llama fiambre, el 1 de noviembre o no sé cuándo. ¿Será que darle una probada al fiambre anula todo esto? Dice el apóstol Pablo que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo, ya hicieron todo esto por ti, se elevó a los cielos, despojando a todas estas potestades. Y sabe, una de ellas es la cautividad, hermano. Él llevó cautiva la cautividad. Y la cautividad ahora sin poder, sin armas, sin gloria, tiene cautiva a mucha iglesia, con drogas, con vicios, sexo, lo que usted quiera, pero la cautividad tiene esclava a mucha iglesia. Y el Señor podría gritarnos, ¿por qué? Si a la cautividad yo la cautivé. Aquí el Señor cuando ascendió, hermano, cautivó la cautividad. Le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Acuérdense que por aquí estaban las puertas de la muerte. Le arrancó las llaves a la muerte, al Hades, los despojó, hermano, y todavía los exhibió públicamente.
La pregunta es, ¿por qué siguen en los territorios? Porque les son útiles, porque todavía les sirven, pero al final de los 1000 años, usted ya vio, al Hades, a la muerte, a todos se van al lago de fuego y azufre. El diablo, la bestia, a todos memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Mire qué lindo. Que el Padre acepte tu holocausto y vive Dios que lo aceptó, hermano. ¿Qué le dije? 27. Mire, esto es hermoso, hermano. Mire cómo lo tengo. Ese es de mis versículos favoritos. Le tengo corazoncitos. Este es Jesús diciendo, hubiera yo desmayado. Yo creo que desde las aguas se lo hubiera desmayado. No digamos los abismos, lo profundo. Hubiera yo desmayado. Yo sé que ese lo decimos nosotros, pero ese es que veré la bondad de Jehová. ¿Sabe qué es la bondad de Jehová? La cordera. Es más, aquí yo se lo tengo escrito. La bondad de Jehová es la cordera redimida. Él dice, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, no en el Seol, en la tierra de los vivientes, porque la cordera redimida volverá a Sión cantando. Esa es en la tierra de los vivientes. La esposa no es en Seol que la va a encontrar. Dice, yo hubiera dejado tirada la toalla si no creyese que te iba a encontrar a ti en la tierra de los vivientes. Esa fue la esperanza que lo mantuvo. Segunda Tesalonicenses 2:1 es donde se encuentra la cordera. Es más, apúnteselo ahí al versículo. Segunda Tesalonicenses, ay, me estoy yendo para adelante, 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con